¿sí? Dios les continúe bendiciendo, queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Muchas gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes una vez más. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha dado vida, salud, para poder en este caso en particular compartir la palabra del Señor. Así que ruego al Señor que en esta tarde todos y cada uno de ustedes se encuentren con salud y con bienestar, y si no, de la misma manera, al final de la clase estaremos orando por todos nuestros hermanos que están enfermos en este día. De hecho, hoy no tuvimos servicio en nuestra iglesia precisamente por causa de eso, ¿no? Que muchos hermanos se nos han enfermado, y rogamos al Señor para que el Señor ponga su mano poderosa sobre ellos y traiga salud, vitalidad a sus cuerpos, y que puedan recuperarse pronto para la gloria de su nombre. Y al final de cuentas, pues todos glorificaremos el nombre de Dios y nos veremos una vez más nuestros rostros unos a otros en la casa del Señor. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos, le damos gracias al Señor y hacemos la lectura de la palabra del Señor en este día? Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre amado, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu verdad. Gracias, Señor Santo de Israel, por ser bueno, Señor, y misericordioso con nosotros, sabiendo, Señor, de antemano que nosotros no somos nada más que polvo, Señor. Nos has hecho mejor que los ángeles, pero una vez más, Señor, tú nos has comprado a precio de sangre a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por lo cual el valor en nosotros es por la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque somos valiosos, preciosos delante de ti, gracias a tu amor y tu misericordia, Señor. Permita en tu misericordia que todos aquellos que nos escuchan ablanden su corazón, Señor, y puedan rendirse a tus pies, entregarse a ti, Señor, y que todo esto, por supuesto, que siempre sea para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado. En esta noche nos disponemos en tus manos una vez más, Señor, para que seas tú quien hablas a nuestra vida a través de la clase de este día, Señor. Permite en tu misericordia que tú puedas hablarnos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra, y que todos y cada uno de nosotros podamos atesorarla, Señor, y vivir conforme a tu voluntad, la cual está plasmada en tu palabra. Ayúdanos, Señor Santo de Israel, en todo lo que nosotros no podamos hacer. Ayúdanos, porque tú sabes, Señor, que nosotros como seres humanos a veces somos débiles, somos frágiles, nos equivocamos muchas veces, cometemos muchos errores, y en muchas ocasiones cometemos pecado contra ti, Señor. Pero como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana, y a ellas, Señor, apelamos nosotros. Apelamos esas misericordias tuyas, Señor, las cuales son benditas, Señor, cada mañana para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús, y te suplicamos una vez más que tú hables a través de nosotros, Señor, y que hables a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Padre, nos entregamos en tus manos, sabiendo que tú harás lo mejor para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que el enemigo no nos interrumpa en este momento, que no permitas que haga ningún estrago en ninguno de nosotros, tanto nosotros, quienes enseñamos tu palabra, como así en aquellos que nos escuchan, Padre, que todos ellos puedan tener plena tranquilidad y paz, Señor, y que esté su corazón completamente enfocado en las bendiciones que tú darás a través de tu palabra para todos y cada uno de ellos, como lo has hecho con nosotros. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, lo cual continuamos en la clase del libro de Juan. En este caso ya vamos avanzando, gracias al Señor. Vamos a empezar el testimonio de Juan el Bautista, igual en el mismo libro de Juan, capítulo 1, pero en esta ocasión estaremos leyendo solamente 2 versículos. Solo permítanme aquí ver que todo está bien. Amén, gloria al Señor. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 19 y 20. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Amén, gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, hoy en día vamos a estar hablando, en este caso en particular, de este último versículo, donde dice el libro de Juan que confesó y no negó, sino confesó. Ahora,
Si no mal recuerdo, hace un buen par de semanas atrás, no estoy seguro exactamente cuándo se los dije, es un mes, 2 meses, que habría momentos donde el Señor se dispondría en su corazón a hablarnos, en este caso en particular, de algo preciso que la iglesia o los siervos del Señor necesitan escuchar y que estaríamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Yo les compartí, si no mal recuerdo, de que habrá momentos donde habríamos posiblemente no un paréntesis grande donde dejaríamos por un lado la clase del libro para disponernos a compartir aquello especial que el Señor deseaba que compartiéramos. Y hoy, pues esa es una ocasión. En este caso en particular, vamos a hablar no precisamente directamente a lo de Juan el Bautista en cuanto a su contestación, ¿no? Que él, su respuesta o su confesión fue basada a la pregunta que él hicieron, lo cual dice que confesó y no negó, sino confesó que no era el Cristo, sino que vamos a hablar en este caso en particular basado en la acción de lo que él hizo, porque en esta ocasión las palabras no salen de Juan el Bautista, sino que son palabras que salen del apóstol Juan, y de lo cual nosotros lo vemos muy interesante después de que el Señor nos los mostró, el ver el significado de la acción de lo que hizo Juan el Bautista, lo cual fue captado en este caso en particular por el entendimiento del apóstol Juan, y por eso el apóstol Juan nos los plasma. Y en este caso, como versículo clave, sería el versículo 20, el cual dice, confesó y no negó, sino confesó. Juan trataba en este caso en particular, de hacernos entender algo que no estaría tan así de ligero para encontrarse. A lo que me refiero es a algo que el apóstol Juan conocía y que trató de dejarlo plasmado, lo dejó plasmado, gracias a Dios, a través de estas palabras como algo muy notorio. Ahora, si prestamos suficiente atención a estas palabras, nos damos cuenta de que aunque no tengan estas palabras los símbolos de exclamación, nos muestran un énfasis hacia la importancia y el significado de estas palabras. Y que estoy seguro de que nuestro Dios nos permitió que fueran escritas para nuestro beneficio espiritual, lo cual iremos descubriendo a lo largo de esta clase, ¿no? Y el asunto es eso, el énfasis con que el apóstol Juan lo muestra, lo plasma, lo deja marcado en la Biblia, diciendo, confesó, dice, y no negó, sino confesó. Había algo oculto que el Señor trataba de hacernos ver a través de la palabra del apóstol Juan. Pero antes que nada, como siempre, me gustaría que nosotros nos fuéramos, ¿no?, al diccionario bíblico para entender y comprender el significado de estas dos palabras en particular, que les digo, son la confesión, o más bien dicho, fue la respuesta de Juan el Bautista hacia quienes preguntaban, y confesó que no era el Cristo. Pero nosotros en este caso en particular, como un tema especial, vamos a hablar de esas dos palabras solamente, que lo cual llevaba la acción de lo que muestra el apóstol Juan en una forma indirecta. Y estas dos palabras son confesar y negar. Si nosotros nos vamos al diccionario bíblico, podemos encontrar que el significado de la palabra confesar en el idioma griego tiene varias definiciones, ¿no? En este caso podemos ver que nos da el número una vez más. Tenemos el significado en griego, pero aparte, las palabras que yo remarqué, que vienen parte del significado de esa palabra, es profesar. La segunda que marqué es confesar. Y la tercera es declarar, porque el significado, recuerden que se aplica dependiendo en el momento en que se esté aplicando. En otras palabras, dependiendo de lo que se esté hablando en ese momento. Y estas son palabras que les digo yo, en este caso en particular, que el Señor nos permitió poder rescatar de ese significado. Y la segunda palabra es negar, en lo cual igual enmarcado con amarillo y letras rojas, dice contradecir, desconocer o rechazar. Incluso me llama la atención como al principio dice tal vez de uno, no vamos a hablar del significado de ese uno, pero sí lo que dice entre paréntesis, que dice
que es como una partícula negativa. O sea, el negar es algo negativo. Y le digo, y es interesante porque al final de cuentas vamos a poder descubrir cómo el Señor en su misericordia pues le place que nosotros podamos entender y comprender el significado de estas palabras para un propósito que Dios tiene para la vida de todos y cada uno de nosotros. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver ahorita en el significado de las palabras, como el primero dice confesar, era profesar, confesar, declarar, y luego negar, contradecir, desconocer y rechazar, sabemos nosotros que Juan el Bautista, número 1, profesó servir al Señor, como dice Juan capítulo 1, versículo 33, el cual dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, ya está declarando que alguien lo envió a bautizar con agua, y en este caso es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, que él profesa con sus palabras que él es servidor del Señor. Número 2, él confesó ser el precursor de Cristo. En Juan capítulo 1, versículos 29 al 31, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, profesando en este caso en particular, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Estaba confesando que él era el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, él declaró, recuerden las palabras en amarillo, las palabras en rojo encajonadas con amarillo, dice, declaró ser el cumplimiento de la profecía de Dios. Juan capítulo 1, versículo 23 dice, dijo, este es Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, Juan el Bautista está declarando que él es el cumplimiento, o sus palabras y sus acciones es el cumplimiento de la profecía que Dios había hablado a través de Jesucristo. Ahora bien, en el término negativo, también sabemos que Juan el Bautista, número 1, no contradijo en forma definitiva a Cristo, como dice Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16, y recuerden, no contradijo en forma definitiva. O sea, lo contradijo, pero no en definitiva. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, vemos en este caso la negación de Juan el Bautista, o la contradicción si queramos decirlo así, pero que no fue definitiva. Dice, pero el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Luego dice, entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. O sea que vemos que Juan el Bautista primero se niega o se contradice a Cristo y le dice, oye, tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo, yo solamente vine preparando el camino para ti, bautizando en agua. Dice, pero tú vienes a mí a que yo te bautice. Pero Cristo le dice, deja porque es necesario que así cumplamos toda la justicia de Dios. Entonces dice que Juan el Bautista entonces entendió y le dejó, y entonces Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Número 2, vemos que no desconoció, recuerdan la palabra, no desconoció a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, son palabras directas de Juan el Bautista, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero noten las palabras y la declaración de Juan el Bautista que dijo, este es aquel de quien yo dije, conociendo hacia Cristo y no desconociéndolo, ni tampoco desconociendo el poder con el que venía nuestro Señor Jesucristo. Porque en Marcos capítulo 1, versículo 7, dice Juan el Bautista, dice la Biblia, y predicaba diciendo, o sea, en este caso Marcos está hablando de Juan el Bautista, y predicaba diciendo,
viene tras de mí, ya él está hablando de las palabras directas de Juan el Bautista, de lo que él escuchó de Juan el Bautista, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea que él pudo conocer el poder con el que venía Cristo a tal grado que él dijo, ni siquiera, aunque esté agachado, ni siquiera soy digno de desatarle el calzado, la correa de su calzado. O sea, no se sentía ni por digno de hacer algo a favor del Señor, en este caso en particular, directamente en su persona, sabiendo el poderío con el que venía nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, qué interesante, ¿no? Perdónenme, déjenme hacer un paréntesis. Qué interesante que hoy en día muchas personas, ¿no? Están muy comprometidas a pelearse en contra de Dios, a negarle y a tratar de destruir todo lo que Él ha formado, de lo cual nunca van a poder ni podrán jamás. Pero que digo, cómo la gente se revela contra Dios, en este caso en particular, yendo en contra de su voluntad y haciendo todo lo posible o a veces hasta lo imposible para querer destruir todo lo bello que el Señor ha hecho en la humanidad y en este mundo, por supuesto, ¿no? Empezando por todo lo que nosotros podemos ver y nosotros mismos, pero que le digo que han tratado de una y otra forma de destruir lo bello y lo maravilloso que Dios ha creado en la tierra. Y en este caso en particular podemos incluso incluir a su bella iglesia, la cual empezó nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, en este caso en particular, nosotros la iglesia somos el cuerpo, y que hoy en día se aferran de una forma o de otra de buscar la solución para querer destruir a su iglesia. Y como les digo, jamás podrán, porque la iglesia no depende de sí misma, sino depende de su creador, el cual es Dios. Pero como les digo, aquí Juan el Bautista ni siquiera se atrevía a querer agarrar el calzado de Jesucristo, que nosotros lo vemos como lo más inferior de una persona, pero hoy en día, como hay personas que sí pelean contra Dios, contra su Cristo, dice su palabra, y obviamente contra todo lo que Él hizo y creó y formó aquí en la tierra, incluyendo a su maravillosa iglesia. Así que cierro el paréntesis. Vamos a la clase. Número 3. Juan el Bautista no rechazó la voluntad de Dios sobre su vida, como lo dice Lucas capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, que está narrando Lucas, dice, vino palabra de Dios, a Juan, hijo de Zacarías, lo cual era Juan el Bautista, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Vemos que Lucas narra que Dios se le aparece, o vino más bien la palabra de Dios a Juan el Bautista, y Juan no rechazó la voluntad de Dios, sino que el versículo 3 nos confirma que él aceptó de todo corazón y dice que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Ahora bien, basándonos en el significado de las palabras confesar y negar, pues quisiera hacerles saber que después de haber orado a Dios, en este caso en particular en esta mañana, pidiéndole por su misericordia para todos nosotros, para que nos permitiera conocer su voluntad para la clase de hoy, Dios me trajo a la memoria diferentes frases bíblicas que solo Dios sabía, les digo de verdad, de corazón, solo Dios sabía que podían conjugarse con las palabras del apóstol Juan, el discípulo amado. Note que no estoy diciendo las palabras de Juan el Bautista, porque no eran palabras de Juan el Bautista, eran las palabras del apóstol Juan, la cual dice una vez más, confesó y no negó, sino confesó, siendo en este caso el apóstol Juan haciendo un énfasis a la acción del Juan el Bautista, de la declaración de lo que él le dijo a las personas que venían a predicarle, o a preguntarle, perdón. Y en este caso, las dos frases que el Señor trajo a mi mente fue una en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 9, en el cual lleva como título el que me confesare delante de los hombres. Y vemos nosotros la palabra confesar. Y dice el versículo 8 en adelante. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, estas son palabras de Jesucristo mismo,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Nosotros vemos que la palabra confesar tiene una importancia grande delante del Señor y Cristo nos los hace ver en este momento. Por eso le digo, no estamos hablando en sí de la clase, o sea, continuación de la clase, sino de la acción de lo que Juan el Bautista hizo cuando confesó que él no era el Cristo. No lo negó, sino que lo confesó. Y este énfasis, esta importancia, nos las hace notar el apóstol Juan cuando lo hace esta declaración, aunque en nuestras Biblias no aparece con símbolos de exclamación. Le digo, Juan lo quiso dejar bien marcado de tal forma que nosotros pudiéramos comprender que había algo más allá de las palabras que nosotros podemos ver a simple vista. Y les digo una vez más, lo repito, dice confesó y no negó, sino confesó. O sea, una importancia tremenda que no se ve a simple vista y que les digo, ni siquiera me había pasado por la cabeza hasta que el Señor lo trajo a mi mente, especialmente en esta mañana. Y les digo, el versículo 9 continúa diciendo, mas el que me negare, ve que la palabra negar aparece una vez más, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí nosotros podemos ver las dos palabras que se encuentran en el versículo clave, lo cual es confesar y negar. Y el otro versículo o la otra frase bíblica que el Señor me trajo esta mañana es el de Mateo capítulo 10 versículos 32 y 33, los cual lleva como título, le digo, ¿a quién se debe de temer? Y dice así, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, una vez más Cristo con las palabras, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora notemos la gran importancia que va de aumento. Primero era delante de los ángeles de Dios y ahora es directamente con Dios. Si nosotros confesásemos a Cristo delante de los hombres, pues Dios nos confesará o Cristo nos confesará delante de su Padre. Pero también viene la advertencia, el versículo 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, vemos las dos palabras, le digo, el Señor en su misericordia, cuando nosotros clamamos para que nos diera cuál era su voluntad para la clase de hoy, el Señor nos trajo estos versículos para que los compartiéramos y si usted se da cuenta, no hemos dejado de ver las mismas dos palabras, confesar y negar. Y en este caso en particular lo hacía con un énfasis donde la importancia es de vida o muerte, si pudiéramos decirlo así. Porque si Cristo nos niega delante de sus ángeles y delante de Dios, significa que no vamos a estar en su presencia entonces. Vamos a estar excluidos de ella. Pero más sin embargo, si nosotros hacemos la voluntad de Dios y todo lo que le agrada al Señor, y sobre todas las cosas, no confesáramos el nombre de Cristo ante las personas, quien quieras que sean buenas, sean malas, te traten bien o te traten mal, si nosotros confesamos el nombre de Cristo, entonces el Señor nos confesará delante de los ángeles de Dios y delante de Dios mismo. Le digo, lleva una gran importancia que le digo a simple vista no lo hubiéramos podido ver, no lo hubiéramos podido contemplar. Hubiéramos hablado más de la vida de Juan el Bautista, pero como les digo, habrá momentos especiales donde el Señor dará el sentir a sus siervos para que compartamos algo especial que la iglesia del Señor, los siervos del Señor y aquellos futuros siervos del Señor necesitan escuchar para la gloria de Dios y obviamente para el beneficio de la vida espiritual de uno, ¿no? Ahora bien, no solo me trajo a la memoria las frases bíblicas, sino que también me equivoqué, a la memoria un sueño que Dios le dio a mi esposa. Y si no me equivoco, ese sueño Dios se lo dio el jueves por la madrugada, casi antes de que fuese hora de que nosotros nos levantáramos para irnos a trabajar. Le digo yo, en ese sueño, le digo, mi esposa cuando me lo contó, se levantó contándomelo y llorando, o sea, frustrada, entristecida, llorando por lo que había visto en ese sueño, por lo que el Señor le había mostrado en ese sueño. Ahora bien, ese sueño, como les digo, el Señor no hay casualidad en el Señor. El Señor cuando me puso los versículos bíblicos, después me recuerda el sueño y empiezo
una vez más a tratar de recordar el sueño. Como no lo recordé todo, tuve que acudir a mi esposa para que me lo volviera a contar. Y el sueño consistía en esto. Dice ella que había un grupo de personas que se habían reunido en un lugar para un evento. No describe ella el evento en particular, no se sabe exactamente el propósito del evento, pero el asunto es, dice, que ahí había participación de jóvenes o de niños también, creo, donde ella ve todo lo que está sucediendo en el evento, y mientras ella está parada viendo lo que sucede en ese evento, dice que a ella se le ocurre decir, dice, qué cosas, dice, que las personas no se percatan, que Dios es verdaderamente Dios, o sea que ellos viven alejados de Dios o algo parecido en ese rumbo. Y dice que en eso una señora la voltea a ver, le dice, tú también eres de ellos, dice. O sea, como acusándola de ser cristiana. Y ella se asusta y dice que en eso viene corriendo hacia mí para hacérmelo saber, pero en eso ve, dice que a mí me agarran, me atrapan, ¿no? Y me llevan apresado. Y entonces dice ella que ella estaba llorando, preocupada, angustiada, porque me habían tomado a mí. Y entonces dice que yo le decía, corre, vete, y que ella entendía perfectamente lo que iban a hacer conmigo, y que ella me decía pues que me iban a hacer daño. Y dice que yo les decía, vete, le digo, no te preocupes, le digo yo, porque el Señor dijo, prometió que Él nos daría palabras que tendríamos que dar cuando tocara en esta ocasión. O sea, cuando éramos apresados y tomados por el Señor. En este caso me tocaría a mí confesar o negar a Cristo, según el sueño. Y le digo, es interesante porque el Señor prepara todas estas cosas de antemano para la gloria de su nombre, lo cual estamos tratando de glorificar en lo más puro posible en la enseñanza de este día, ¿no? De esta palabra. Y les digo, y ella dice que me decía que me iban a hacer daño y que ella sabía lo que me iban a hacer, y que yo le decía, vete, corre, no te preocupes, vete, huye. Y le decía que el Señor va a estar con nosotros y nos dará palabra para decirle a esta gente. Y le digo, es bien interesante porque dice que ella después más adelante se topa con otro pastor y nota que el pastor estaba de la misma actitud, del mismo pensamiento, con la misma confianza en el Señor que yo tenía, predicando él la palabra del Señor y como diciéndole a ellos que no se preocuparan, que el Señor iba a estar al cuidado de nosotros, pero que también estaba plenamente convencido de que había llegado el tiempo de la persecución de la iglesia, en cierta forma, pero que él estaba igual de la misma manera convencido, predicando la palabra del Señor, o sea, de una manera firme. Nosotros estábamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario con tal de glorificar el nombre de Dios, y en este caso confesar el nombre de Dios delante de todas estas multitudes, le digo yo. Bien interesante el sueño, le digo, mi esposa me lo volvió a recordar, me lo volvió a contar hace como una media hora atrás, más o menos una hora atrás, porque le pedí que me ayudara a recordarlo, pero que le digo que al final de cuentas está de acuerdo con lo que el Señor ya venía preparando y que me enseñó esta mañana, y eran esas dos palabras, confesar y negar. De alguna forma yo tenía que confesar a Cristo delante de esta multitud de gente, que mi esposa sabía que eran gente malvada, que nos querían hacer daño, y que en el sueño entendió y comprendió que se había levantado la persecución de la iglesia, de los siervos del Señor, de la amada iglesia de Dios. Así que le digo yo, mi esposa cuando se levantó ese día por la madrugada, el jueves por la madrugada, pues se levantó contándome el sueño y llorando por todo lo que había pasado durante ese sueño. Pero como yo le dije, le digo, amor, no te preocupes, que Dios tiene todas las cosas bajo control, y el Señor, Él es el que nos va a ayudar a hacer su voluntad. Pero le digo, la razón por la cual les traigo este sueño, que fue reciente, es precisamente porque el Señor me lo trajo a la memoria, va de acuerdo con los versículos bíblicos que Dios me dio, y va de acuerdo incluso con el inicio, ¿no? En este caso en particular, de la palabra del Señor en cuanto a Juan el Bautista, en cuanto al testimonio de Juan el Bautista. Al final de cuentas, él no negó a Cristo, sino confesó que no era el Cristo, pero más adelante vamos a ver unos versículos interesantes que van de acuerdo a lo que estamos compartiendo en estos momentos. Ahora bien, los versículos, o lo mejor dicho, los siguientes versículos definen mejor las palabras que yo le dije a mi esposa en su sueño.
Y estos versículos son, número 1, Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, los cual lleva como título el que me confesare delante de los hombres. Qué interesante, ¿no? Que lleva incluso el título bajo el mismo camino, el mismo enfoque, la misma mirada, ¿no? La misma secuencia. Y el versículo 11 empieza diciendo, cuando os trajeren a las sinagogas, está escrito mismo, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué hablaré o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. O sea que a pesar de que venga ese momento donde venga la persecución individual o general de la iglesia, independientemente, ¿no? Sea antes o sea en el momento preciso que se lancen sobre la iglesia entera, independientemente, el Señor nos invita a través de su palabra a que no nos preocupemos por lo que vamos a responder, porque dice que el Espíritu Santo nos enseñará en aquel momento lo que debemos de responder. Y nosotros lo vemos de antemano, ¿no? Con el apóstol Pedro, ¿no? En este caso en particular, cómo fue llevado, ¿no? Ante los principales sacerdotes. Y el Señor habló a través de ellos, ¿no? Hicieron defensa de la palabra del Señor y del Señor mismo sobre todas las cosas. Ahora bien, no solamente ellos, sino también el apóstol Pablo, cuando incluso no solamente fue ante los líderes religiosos, sino que todavía estaba el que estaba a cargo de él, el gobernador de ese momento, ¿no? Y todavía vino un rey, si no me equivoco, creo que el rey Agripa, si no mal recuerdo, el cual el rey Agripa al final de cuentas dice, por poco y me persuade, dice, de ser cristiano. Y Pablo dice, cómo quisiera que no solo tú, sino todos estos, que también fueran persuadidos, aunque sea por poco, por la palabra del Señor. No estoy hablando mis propias palabras, no tengo las palabras exactas de lo que dice la Biblia, pero estoy diciendo que el apóstol Pablo incluso fue ayudado por el Señor para que diera las palabras que eran necesarias para ese momento, a tal grado que aún casi se convence el rey Agripa, o más bien casi el Señor convence al rey Agripa de que se volviera cristiano. Pero le digo, al final de cuentas, pues había como un agrado de parte del rey Agripa, porque Pablo menciona que Agripa conocía muy bien las cosas que sucedían en el cristianismo, perdón, en el judaísmo. Pero que le digo, el Señor nos invita a que en esos momentos precisos, donde estemos apresados por causa del Señor y de su palabra, que no nos preocupemos, Él nos va a dar palabra. Y número 2, otro versículo que definiría muy bien lo que mi esposa dijo es Marcos capítulo 13, versículos 9 al 11, el cual habla de las señales antes del fin. Dice, pero mirad por vosotros mismos, Cristo mismo hablando, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Hay un propósito en particular, y en este caso es que las personas, nosotros que somos en este caso tomados y apresados, vamos a ser de testimonio para esas personas que nos tienen presas, ¿no? Un testimonio con el cual el Señor puede trabajar en sus corazones y en su momento debido, igual de la misma manera, transformarlos a ellos como nos transformó a nosotros. El versículo 10 continúa diciendo, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, dice, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Miren nada más y nada menos que no somos nosotros, no es nuestro pensamiento, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, no es ni siquiera nuestro conocimiento de los libros que nosotros leemos a diario, en este caso en particular o casi a diario. No es nada de eso lo que nosotros vendríamos a exponer delante de todos estos reyes, gobernantes, presidentes, quienes quieran que sean, sino que el Espíritu Santo usará nuestra propia persona para hablarles a ellos y darles testimonio de la palabra y del Señor mismo. O sea que le digo, en este caso en particular, nosotros podemos darnos cuenta que podemos ser una herramienta útil en las manos del Señor y que el Señor mismo se complacerá en usarnos para la gloria del Señor. Así que aún nosotros podemos incluso encontrar en la palabra del Señor una promesa de parte de Cristo en estos momentos que nosotros pudiéramos llamar difíciles,
en nuestro caminar en Cristo. E incluso en esos momentos en que fuéramos apresados por causa de su precioso nombre, en lo cual nosotros podemos darnos cuenta en la palabra del Señor que Cristo nos da una promesa que solo Él sabe de qué forma la cumplirá Dios en nuestra vida, pero que es para la gloria de Dios, de su bendito nombre, y que incluso viene a ser como beneficio, o más bien beneficio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física, incluso de la vida emocional nuestra, como nosotros lo vamos a ver ahora a continuación. En este caso en particular, podemos ver que en Lucas, el capítulo 21, hay diferentes cosas que nosotros podemos ver mientras Cristo está en el templo de Jerusalén, cómo le habla y les enseña a las multitudes, pero ya mientras va saliendo, alguien le dice o escucha, en este caso dice que algunas personas estaban hablando de las cosas que adornaban el templo. En el versículo 5 dice, y a unos que hablaban de que el, perdón, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, o sea, en este caso, en una parte de la narración de la Biblia dice que le hablan de lo maravilloso que se ve el templo, de lo hermoso que se ve, y Jesucristo les da una respuesta. En cuanto a estas cosas, dice el versículo 6 del capítulo 21 de Juan, perdón, de Lucas, dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no fuera destruida. Ahora, después de que sale ahí, la Biblia dice que Jesucristo se fue al monte de los olivos y se puso, en este caso, de frente, perdón, a ese templo. Ahora, esta confirmación la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 3, a Marcos capítulo 13, versículo 3 y Lucas capítulo 13, versículo 3. Ahora, quisiera abrir un pequeño paréntesis porque me llama la atención, ¿no? Qué interesante, qué coincidencia que las tres confirmaciones que hablan de que Cristo subió al monte de los olivos, todos caen en el mismo versículo, versículo 3. Obviamente Mateo en el capítulo 24, Marcos en el capítulo 13 y Lucas en el capítulo 13, pero que las tres confirmaciones se encuentran en el versículo 3. Cierro el paréntesis, solo quería compartirlo como una pequeña nota, algo que me llamó la atención. Ahora bien, mientras él se encuentra en ese monte de los olivos frente al templo, dice que uno de los discípulos le preguntaron sobre las cosas que habrían de sobrevenir. Incluso le pregunta cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas acontezcan. Entonces Jesucristo empieza a darle una explicación, una respuesta a estas preguntas, pero que conforme nosotros la vemos en la Biblia, pareciese como que si empezase de adelante hacia atrás, porque empieza hablándole diciendo en el versículo 8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y luego le dice, entonces le digo, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Les digo, la razón por la cual dije que Cristo les habla como que si les narrara de atrás para adelante es porque muchas de estas cosas son sucesos que todavía no se ven. Los discípulos no lo vieron de en sí en todo lo que menciona Jesucristo. Obviamente podían ver que había naciones que se peleaban entre sí y ellos iban a ser víctimas de uno de ellos en muy poco tiempo, pero que ellos no pudieron, al menos la Biblia no nos narra, que pudieron tener la oportunidad de presenciar grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, el terror en diferentes lugares y grandes señales del cielo, como nosotros podemos percatarnos, aunque sea un poquito, de lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? En aquellos tiempos no existía la televisión, la comunicación como existe hoy en día, no existía el teléfono, no existía el internet ni nada de esas cosas, pero ahora con eso nosotros podemos percatarnos, perdón, de que muchos de estos sucesos lo estamos experimentando, lo estamos viendo. No estoy diciendo que estamos en el tiempo del fin, quiero aclarar eso, sino que lo que estoy tratando de decirles es que Jesús les habló de algo, o más bien de los sucesos
que estarían por venir en un futuro y que ahora nosotros, puedo decirles que si echamos un vistazo al internet y un vistazo a las noticias en la televisión, podemos darnos cuenta de que muchas de estas cosas se están cumpliendo hoy en día, ¿no? Y que dentro de esas cosas que están por cumplirse son las siguientes en el versículo 12 que dice, pero antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Ahí es donde voy, le digo, porque la clase que tratamos de hoy estamos tratando basados en esas dos palabras, confesar al Señor o negarlo, o sea, de confesar o de negar. Y el versículo 13 continúa, y esto será ocasión para dar testimonio. Recuerde que ya lo habíamos escuchado anteriormente. Versículo 14, proponed una vez más en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. En otras palabras, Cristo, ustedes despreocúpense de eso, porque el Señor se va a encargar de darnos específicamente lo que necesitamos hablar en ese momento. Posiblemente si nosotros pensáramos en qué fuéramos a decir, sería posiblemente una ruina y una destrucción para nuestras vidas y posiblemente para quien nos rodeara en ese momento. Pero Dios dice, tranquilos, déjense de estar pensando que yo me encargaré a través de mi Santo Espíritu y les daré, en este caso en particular, lo que ustedes necesitan decir. Y se los traigo una vez más a la memoria. Es lo mismo que yo le dije a mi esposa en su sueño. No te preocupes, que Dios dijo que Él nos daría estas palabras que le íbamos a compartir a la gente en el momento en que nos sucedieran esas cosas. Versículo 15. Porque yo os daré palabra. Mire quién nada más y nada menos nos daría palabra. Cristo mismo. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea que si nosotros usáramos nuestras propias palabras, posiblemente nos aplastaría. Pero si nosotros nos dejamos usar por el Señor usaría unas palabras que al final de cuentas, le digo yo, no nos harían, en este caso en particular, uh, o no nos contrarrestaría la respuesta que nosotros le diéramos, porque la respuesta no sería la nuestra, sino la respuesta del Señor, las cuales ellos no iban a poder ni resistir ni contradecir. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Segunda promesa, versículo 18. Pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Tenemos la primera, que Él nos daría esa palabra y nos daría sabiduría, que cual no podrían resistir ni contradecir ninguno de ellos. Y segunda, que el Señor dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecería. Y termino con el versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué interesante, ¿no? Que la paciencia es algo verdaderamente importante en esos momentos cruciales de nuestra vida cuando nos tengan apresados. Pero dice, con vuestra paciencia. ¿Por qué? Porque esperaríamos a que el Señor nos diera esa palabra maravillosa, la cual ninguno de ellos iba a poder resistir, ni va a poder resistir, ni tampoco va a poder contradecir, porque en este caso sería la palabra del Señor. O sea que el Señor verdaderamente cuidaría aún hasta de los cabellos de nuestra cabeza para que no perezcamos. Y como le digo, hasta ahí el Señor le narra de los tiempos futuros y empieza ahora diciéndole el versículo 20 en adelante de lo que iba a suceder en Jerusalén con el templo y dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. O sea que en este caso en particular querían conocer las cosas futuras, pero Jesucristo se va muy adelante en el tiempo y empieza a narrarles las cosas hacia atrás. Y el primer cambio que nosotros vemos en el versículo 12, cuando le dice, pero antes de estas cosas, y entonces empieza a narrarle lo que hay anterior, y por último termina hablándole lo que pasará justo en esos tiempos en los que ellos vivan en esos momentos, lo cual sucedió muy poco tiempo después, si no me equivoco, entre 30 y 40 años después de que nuestro Señor Jesucristo
había partido de este mundo, que ya había resucitado y había sido llevado al cielo en una nube. Pero como le digo, nosotros, independientemente de lo que sea, de quien seamos, perdón, llegará el momento en que seremos probados, si queremos decirlo así, por la humanidad, de ver si vamos a confesar o vamos a negar a nuestro Señor. Si vamos a confesar que somos cristianos o si vamos a negar, o si vamos a negar que somos cristianos. Y llegará el momento en que si nosotros nos disponemos en la mano del Señor, veremos maravillas del Señor, porque el Señor mismo nos daría palabra, en este caso en particular, para confesar al Señor, y es una de sus promesas, y al final de cuentas, el Señor de alguna forma u otra guardaría nuestras vidas. Y nosotros, como les digo, podemos ver en este caso en particular que Cristo incluso llega un momento en el que dice también, y no lo tengo escrito, pero él dice que si alguno salva su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de su nombre o por causa de él, nosotros la hallaríamos. O sea, nos viene en este sentido hacia el mismo punto que nosotros estamos hablando hoy en día, de confesar o de negar a Cristo. A tal grado que les dije, era de mucha importancia, de vida o de muerte, porque dijimos que incluso el Señor nos confesaría delante de sus ángeles, de Dios y delante de Dios, si nosotros le confesáramos, y nos negaría, o sea que estaríamos en este caso alejados de la gloria de Dios, si nosotros le negáramos delante de los hombres, y Él nos negaría delante de Dios y de los ángeles del Señor. Pero que le digo, al final de cuentas, todos, si lo ponemos todo junto como un rompecabezas, nos damos cuenta que venimos a un solo punto. Las dos palabras que mencionamos en el versículo clave, que era el confesar o el de negar. Y basado en lo que el Señor nos enseñó, le digo, nosotros trajimos esta clase para que todos y cada uno de ustedes puedan ser bendecidos por la palabra del Señor, que puedan entender y comprender en este caso en particular que el Señor no nos va a dejar a ninguno de nosotros, independientemente quién seamos. Si hemos estudiado mucho, hemos estudiado poco la palabra del Señor, lo importante es que nosotros nos hayamos entregado a las manos del Señor, y el Señor cuidará de nosotros. Y de igual manera, como les dije anteriormente, no es nuestro estudio lo que nos va a defender delante de aquellos que nos aprecien, sino todo lo contrario, es el Señor mismo quien hablará a través de nosotros. Y como lo dijimos anteriormente, Juan el Bautista fue cuestionado, y su confesión o su respuesta fue basada a la pregunta de esa, pero que una vez más le digo, en un momento especial como hoy, al Señor le plació que compartiéramos basado a esas dos palabras, el confesar y el negar. Y Juan el Bautista dice, confesó y no negó, sino que confesó. Así que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra vida entera para vivir y servir a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, sabiendo que Él siempre tendrá cuidado de nosotros, como lo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20. No importa si estamos en dificultades pequeñas o incluso si estamos al borde de la muerte, Él siempre velará por nuestras vidas y no nos dejará ni nos abandonará, siempre y cuando, como siempre hemos dicho, estemos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así que hasta aquí llegamos con esta clase, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Espero en el Señor que todos y cada uno de ustedes hayan sido bendecidos por la palabra del Señor, y sobre todas las cosas, como siempre les digo, que cada uno de nosotros prestemos atención a la palabra de Dios y que vivamos conforme a ella, que nosotros demos respuesta positiva a lo que el Señor trae hacia nosotros. O sea, entiendo y comprendo que hay personas que pueden ver siempre, si es posible, el lado negativo a la palabra del Señor, como lo vemos mucho allá afuera, que le digo, a tal grado de que se han puesto en contra de su Cristo, como dice la Biblia, en contra de Dios, en contra de su palabra, inventando cualquier calamidad para confrontar la palabra del Señor, para ponerse en contra de incluso de sus siervos, que lo vemos en muchos lugares. Nosotros, si quisiéramos hacer unas referencias grandes, gigantescas, veamos a China, veamos a Corea del Norte, veamos a Siria, lugares donde ninguno puede proclamarse ser cristiano, porque lo ejecutan. En China los torturan hasta la muerte. En Corea del Norte, pues, no digamos, ¿no? O sea,
lugares donde no se puede predicar la palabra del Señor. Y los sirios ni se digan, hasta se placen en ponerlo incluso a través de videos en las redes sociales, ¿no? Y en otros lugares donde les cortan el cuello a las personas que profesan ser cristianos. Pero que le digo, al final de cuentas, Cristo dijo que aunque perdiéramos la vida por causa de Él, por causa de su nombre, por causa de la palabra del Señor, al final de cuentas ya haríamos la vida. ¿Por qué? Porque nos encontraríamos en la presencia misma de nuestro Dios, arriba en el cielo, y con Él estaríamos para siempre, o estaremos, mejor dicho, para siempre. Pero como les digo, al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros, de alguna forma o de otra, tendremos la oportunidad de darle testimonio a estas personas, sean nuestros captores, sean nuestros secuestradores o sean simplemente las personas hacia quien nos llevan estos que nos apresan, ¿no? Ya sean delante de presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tendremos la oportunidad de predicar la palabra del Señor y darles testimonio de que Cristo es el único Dios verdadero. Amén. Así que, ¿qué les parece si nosotros oramos y le damos la gracia de Dios en este momento? Le digo, aprovechemos y oremos también todos juntos para a favor de nuestros hermanos que están enfermos. Permita el Señor en su misericordia que puedan ellos tener pronta recuperación, que puedan estar saludables, en especial en nuestra iglesia y muchísimos hermanos que se nos han enfermado, incluso algunos me parece que hasta familias enteras, y no olvidemos incluso a nuestro hermano Hermes, el cual partió la presencia del Señor la semana pasada, y roguemos para que el Señor siga fortaleciendo los corazones de sus familiares como lo ha hecho hasta el día de hoy. Le digo, pero sobre todas las cosas, pues oremos para que el Señor traiga sanidad sobre su iglesia. Y si Dios le place, Dios le permite en su misericordia, pues que pueda hacer una diferencia, como hizo la diferencia, ¿no?, en el pueblo del Señor en los tiempos de Egipto, cuando estaba a punto de sacar a Israel de la tierra de Egipto. Vemos, ¿no?, cómo Dios hizo diferencia en todas y cada una de las cosas que Dios trajo sobre Egipto. Hizo una diferencia entre su pueblo y las personas que no eran del pueblo del Señor. Permita el Señor que en este año sea esa la oportunidad en que Dios pueda tener misericordia de nosotros a tal grado que la humanidad pueda notar y ver la diferencia entre el pueblo del Señor y las personas que no son del pueblo del Señor. Y no lo digo con maldad, ni con injusticia, ni con odio, ni nada. Al contrario, como siempre le he dicho, mi anhelo y mi deseo es que todos y cada una de las personas del mundo vengan al conocimiento de Dios, ¿no? Que el cual, al final de cuentas, si prestamos atención a Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, es el mismo anhelo del Señor. Que todos y cada una de las personas del mundo entero vengan a los pies de Cristo. Así que oramos, mis amados hermanos. Ruego al Señor que todo esto sea para la bendición de todos y cada uno de ustedes y sobre todo para la gloria del Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de poder estar aquí hasta estos momentos, Señor, compartiendo tu palabra y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que todos y cada uno de nosotros podamos estar saludables en este año. Permite, Señor, en tu misericordia, que aquellos hermanos, Señor, que estén sufriendo, estén padeciendo los efectos del COVID, Señor, los efectos de la gripe, los efectos, Señor, de fiebre, cualquier enfermedad que esté actuando en el cuerpo del ser humano, permites tú en tu misericordia, Señor, que ellos puedan ser sanados por ti. Permite en tu misericordia que aun cuando no fuesen sanados directamente por ti, que puedas tú utilizar a los médicos, Señor, a la medicina, a todas aquellas personas que tú dejaste y permitiste que se prepararan, Señor, para que acudieran a la necesidad del cuerpo humano, que ellos puedan, en este caso en particular, traer solución a la necesidad de tus siervos, de tus hijos, de tus pequeñitos, Señor, de todos aquellos que tienen un corazón para vivir para ti. Permite, Señor, en tu misericordia que incluso no solamente tu iglesia, tu pueblo y tus hijos puedan ser sanados, sino en este caso en particular que tú puedas derramar de tu misericordia sobre el mundo entero. Permíteles y darles un descanso, Señor. Permite, Señor, que las personas puedan percibir de parte tuya que tú traes sanidad a su cuerpo, Señor Santo de Israel. Que ellos puedan
de alguna forma percatarse y entender y comprender que tú tuviste misericordia de la humanidad entera y les permitiste tener restauración en su cuerpo, en su salud, y al final de cuentas puedan percatarse y sentir en lo profundo de su ser que han sido ayudados y auxiliados por ti, Señor, ya sea directamente o a través de la medicina, pero que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre en todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos y recibimos de ti. Gracias, Padre amado, gracias por ser misericordioso con nosotros a tal grado que hasta el día de hoy nos has tenido con vida. Te rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos quienes han tenido, si pudiéramos decirlo así, la experiencia de haber perdido un ser querido, que seas tú, Señor, consolando sus corazones, que seas tú, Señor, ayudándoles a entender que sus seres queridos están en este caso en particular en un lugar donde tú los en lugar donde ha sido tu voluntad, Señor, pero que al final de cuentas a las personas que están conscientes en ese momento tú les sigues dando la oportunidad, Señor, para que vengan al conocimiento de ti a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu y a través de Cristo, Señor, para que al final de cuentas todos y cada uno de ellos puedan algún día abrir los ojos en tu presencia. Ayúdanos, Santo de Israel, ayúdanos a entender y comprender siempre que tú eres el único Dios verdadero, el único que vive y reina para siempre, y que al final de cuentas, Señor, a ti te rendiremos cuenta, independientemente de lo que creamos aquí en la tierra, de lo que piensemos aquí en la tierra, de cómo nosotros nos movamos y andemos en esta vida, perdón, al final de cuentas tú nos rendirás cuenta por lo que tú eres. Y tú eres Dios, el único Dios verdadero, que vive y reina para siempre, el creador del cielo, de la tierra, del mar, de todas las criaturas, incluso del ser humano, Señor, incluso todavía de aquellas cosas que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, no podemos sentir o no podemos percibir. Tú eres el Dios del universo entero. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos para que nos bendiga, Señor, en este resto de la semana, del cual te damos gracias porque aquí estamos todavía. Y tu palabra dice, mientras hay vida, hay esperanza. Asimismo hay esperanza para la humanidad entera. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente en este inicio de semana. Que se la pasen de lo mejor, sabiendo que es un año nuevo que el Señor nos permitió comenzar y que al final de cuentas nosotros podamos percatarnos que no hay cosa que podamos hacer o que podamos tener si no ha sido así la voluntad de Dios. Así que a Dios siempre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Y muchísimas gracias por haber tomado una vez más un poco de su valioso tiempo para poder estar con nosotros. Así que una vez más, que Dios les bendiga. Hasta pronto.